la tercera, cuarta fila para Cristian, con la primera fila en la serie de Minicoos, Emanuel. India, Noviembre, Tango, Romeo, Oscar, Delta, Eco. Lima, Alfa, Bravo, Eco, Romeo, India, Noviembre, Tango, Oscar, Delta, Eco. Golf, Eco, Mike, India, Noviembre, India, Sierra. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. También es como el río interminable, harto de que pasa y queda, y es cristal de un mismo. Heráclito importante. Creo que el sufrimiento es más didáctico que la felicidad. Sufrir enseña mucho. Enseña también a comprender y a ser compasivo con nosotros. La felicidad sería tener un libro mío, verlo y estar realmente complacido. No hay nada de racional que sea fundamental en el hombre. Eso sí es muy. Bienvenidos una vez más al Laberinto de Géminis, en este caso en el episodio 6. Es una charla que vamos a tratar de hacer un poco dinámica, varias temáticas relacionadas, pero con un núcleo en común, que es el mensaje, el código, lo cifrado. Y vamos a ver 2 o 3 elementos que pueden resultar de interés. Para comenzar, y después vamos a volver a esto, me gustaría leerles un fragmento de un relato de mi autoría que voy a usar como filtro y que quiero hacer el experimento de ponerlo dentro del laberinto porque pasados un par de años luego de su escritura, quizás podamos hacer una relectura de la que podamos extraer algo en materia metalingüística, ¿no? Más allá del relato queremos ver qué sucede o si dentro del universo narrado, es decir, la diégesis, podemos encontrar, puesto dentro de los pasillos de este laberinto, algo que nos puede interesar para conversar, para contrastar. Voy a dejar después el link para que lo lean por ustedes mismos, para no dar más detalles o hablar del relato en sí, que en realidad solamente nos interesan un par de párrafos y después vamos a volver a eso, ¿no? Bien. Los que conocen algo acerca de la historia del primer conflicto bélico recordarán el famoso batallón perdido de la 77ª División Americana que, en 1918, en los bosques de Argonne, en Francia, quedó en medio de un fuego cruzado que arrasó con casi todos sus integrantes. En medio de semejante infierno, en el que se recibía el ataque de los alemanes y también el fuego amigo de los propios aliados que desconocían la ubicación del escuadrón, ya casi no había más esperanzas que morir. Entre algunos otros, a cargo de estos hombres estaba el mayor Charles Whitesley, que sabía que ya no había ni alimentos ni municiones y que todos los sistemas de radio estaban inutilizados. Pasaron días en los que los superiores no encontraban el modo de dar aviso a su regimiento de que ese fuego debía cesar inmediatamente. Desmayado por el sueño y el cansancio, en medio de los silbidos de los proyectiles y del terror de las granadas, Whitesley tuvo una visión, una especie de sueño en el que veía una paloma en el cielo, volando en dirección a las trincheras. Despertó eufórico y se acordó de que al escuadrón todavía le quedaban 2 de las palomas mensajeras que estaban entrenadas para llevar mensajes a la base. En el sector del Palomar, una cajita de madera con alambres todavía contenía a las 2 únicas esperanzas. Whitesley redactó nerviosamente el mensaje y lo alojó en el anillo de una de las patas. El animal intentó ganar altura entre la furia de los disparos alemanes que buscaban a la paloma, pero una de las balas le dio en el pecho y cayó varios metros más adelante. Ahora solo quedaba una última esperanza. El mayor repitió el procedimiento, soltando al ave unos metros más hacia el este. Si bien este segundo mensajero recorrió un trayecto mucho mayor, no pudo escapar a la cortina de disparos y cayó allá adelante, afuera del alcance de la vista, como un bulto inerte y liviano. Whitesley cayó de rodillas, confundido por la desesperación, cuando uno de sus hombres lo tomó de los hombros. «Señor, hay un tercer mensajero. Tenemos otra mensajera». Bien, hasta ahí ese fragmento del relato. Como decía antes, después vamos a volver ahí.
Pero para empezar me gustaría citar un texto de Foucault, ¿no? Un libro bastante conocido, primero por la dificultad que tiene en su lectura y segundo por la cantidad de conceptos interesantes que podemos sacar de ahí, que es Las palabras y las cosas, de 1966. Esta es una de sus obras más importantes y que, en palabras del propio autor, nace a partir de un texto muy breve de Borges, que es la clasificación de animales en una enciclopedia china que Borges había imaginado. Es decir, era una clasificación de animales que rompe con la estructura semántica tradicional. Bien. Lo que nos interesa de Foucault en este caso es que acá él introduce el concepto de episteme para explicar, esto lo habíamos hablado en el episodio anterior cuando hablamos de la plaqueta, ¿no? De ese marco epistemológico, de ese filtro epistemológico. En este caso, él lo va a usar para explicar cómo las reglas del conocimiento están todo el tiempo cambiando, incluso de manera drástica, a lo largo de la historia, y argumenta que las ciencias humanas, como la economía, la biología o la lingüística, no son el resultado de un progreso lineal, es decir, de un proceso, sino que están determinadas por rupturas estructurales en las formas del pensamiento del ser humano. Esto es súper importante porque quiere decir que todo está atado al contexto y a las formas. Lo que él propone en este trabajo, que es prácticamente uno de los conceptos núcleo, es la muerte del hombre. Dice Foucault que el hombre como objeto de estudio es una invención reciente del siglo XIX y que de alguna manera esto va a desaparecer si las estructuras actuales cambian, ¿no? Eso como que está todo el tiempo sujeto a cambios estructurales radicales. Ahora, para entender este concepto de la muerte del hombre, vamos a contrastar por lo menos 3 épocas con 3 modelos epistemológicos centrales. Vamos a contrastar el Renacimiento rápidamente, ¿no? La época clásica y la modernidad. En el Renacimiento, hablamos del siglo XVI, la episteme central era la semejanza y la similitud. Es decir, el mundo se leía como un texto en el que debía haber correspondencias con lo que se veía, con el entorno, con el mundo. Todo se conectaba entre sí por analogías, como si hubiera una especie de firma divina o firma de algún creador, y también con la magia. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, una planta con forma de hígado o de forma de corazón curaba el hígado o curaba el corazón. Bien, hasta ahí este modelo lo que nos dice, o la palabra clave es correspondencia, analogía con el mundo ahí afuera. En la época clásica, del siglo XVII al XVIII, ya hay una representación y un encuadre, es decir, una nomenclatura. El conocimiento se basa en la clasificación, en ordenar y en nombrar. Es decir, se nombra la cosa como modo de orden y después puede haber un empastamiento, una confusión con el hecho de nombrar y conocer. Pero eso es aparte. En este caso, en este periodo se crean taxonomías, mapas, tablas, como en la botánica clásica, para organizar el mundo. Es decir, se descubre una especie, se le pone un nombre específico, etc. Se toman nota de sus características principales y esa especie de clasificación entra como al mundo del conocimiento enciclopédico. Eso también lo vimos la vez pasada. Y por último, la modernidad, que nos habla de historia y de una evolución. Las cosas se entienden por su desarrollo en el tiempo, se construye sobre lo que ya se sabe, con sus riesgos también. Esto también lo vimos la vez pasada cuando vimos qué pasa cuando el axioma no es correcto, no es una verdad universal o una verdad con la naturaleza como juez. Pero bueno, y ya tienen una estructura interna ahí en este periodo, ¿no? Es decir, nace la biología, relacionado con la vida, la economía, que se relaciona con el trabajo, y la filología, que es lo que se relaciona con el lenguaje. Foucault en este trabajo, en este libro, Las palabras y las cosas, hace un análisis sobre el famoso cuadro de Velázquez, Las Meninas. Lo usa como analogía súper interesante porque él
habla de una paradoja. Los que recuerdan el cuadro y lo conocen saben que el sujeto central en ese cuadro, es decir, el que está realizando la pintura, no se ve. Y esto es la época clásica, ¿no? El sujeto que observa y ordena el mundo no puede representarse a sí mismo dentro del propio cuadro del conocimiento, podemos decir. ¿Cuál es el problema? Uno puede clasificar, nomenclar, generar taxonomías, pero no puede dejar al sujeto fuera de la observación del fenómeno. Si el sujeto que observa no se representa a sí mismo, se está creando un modelo del mundo que puede, de alguna manera, prescindir del sujeto que lo observa y lo analiza. Entonces, rápidamente, en un resumen, hablamos del símbolo, que es uno de los temas núcleo en esta charla, en el Renacimiento como textura del mundo. Es decir, las palabras no son signos arbitrarios, son símbolos grabados en las cosas. Es decir, tienen una relación de semejanza física o mágica con lo que representan. Como decía Borges en ese poema, ¿no? Si como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, la rosa está en la palabra rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Bueno, una cosa así. Es decir, se conoce la realidad a través de descifrar e interpretar estos símbolos. Si yo puedo descifrar ese símbolo, puedo interpretar la realidad. En este caso, el lenguaje no es una herramienta para describir el mundo, sino que es una cosa más de la naturaleza que guarda afinidad con el mundo. Si yo sé leer ese lenguaje, puedo conocer el mundo. En la época clásica ya mutamos al concepto de código. El código como una red de ordenamiento. Es decir, el lenguaje ya deja de buscar una similitud secreta o una correspondencia con el mundo y se transforma en un código cultural autónomo. En sí mismo ya tiene una lectura que necesita de una convención. Entonces este código sirve para clasificar, nombrar y tabular la realidad. ¿Y qué pasa con esa realidad tabulada? Bueno, ya no se interpreta, sino que se ordena. Las palabras operan como un sistema de signos arbitrarios que de alguna manera cuadriculan esa realidad, esa experiencia empírica, y la realidad pasa a ser todo aquello que se puede medir, pesar, analizar dentro de ese código taxonómico. Bien, ahí lo que hace Foucault es explicar al lenguaje como un mediador, ¿no? Mientras que el símbolo une el lenguaje con las cosas de manera directa, lo simbólico está de alguna manera en la cosa, el código impone una distancia. Es decir, acá estamos hablando de la separación entre la época renacentista y ya el periodo clásico. El código es como una rejilla o filtro mental y lingüístico que la cultura interpone entre el sujeto y la realidad para poder controlarla y de alguna manera entenderla, es decir, ordenar la realidad. Cuando Foucault se refiere a ese texto de Borges que dijimos hace un rato, a él le da risa en el buen sentido, ¿no? Le divierte ese pensamiento y ahí es donde empieza a idear todo este ensayo. Porque lo que descubre es que los códigos no son universales ni naturales. Lo que él demuestra es que cualquier código, es decir, el sistema que usamos para nombrar y clasificar la realidad, es una construcción arbitraria de una época y de una cultura. Esas son las dos palabras clave en esto. La cultura y el contexto son fundamentales y eso va a cambiar, decía Foucault. Vamos a alejarnos de esto, lo vamos a dejar ahí en stand-by. Es el segundo elemento que dejamos en stand-by para después retomar. Y propongo recordar por lo menos dos relatos muy interesantes. Uno es de Conan Doyle y figura en las aventuras de Sherlock Holmes, que es la aventura de los hombres danzantes. Quizás algunos lo recuerden, otros no. Vamos a ver de qué se trata. En ese relato, Holmes tenía que descifrar un código secreto, es decir, un código de un emisor, era un mensaje que venía de América, específico para un receptor específico. Esto ya nos da una pista fundamental en la línea de pensamiento sobre el lenguaje. Es decir, que tanto el que escribía ese código como el que lo recibía tenían que tener una sola unidad de entendimiento, es decir, tenían que conocer la clave para descifrar ese código. Entonces,
Ese mensaje era una serie de hombrecitos bailando en hilera, cada hombre representaba una letra. Lo que tenía que hacer Holmes era descifrar el mensaje viendo esas figuras. Esto era un sistema de signos arbitrarios también que funciona como cualquier lengua humana. La clave está en que tanto emisor y receptor deben conocer la misma clave, compartir un código. Por eso decimos que la lengua es un lenguaje compartido, que va cambiando con el tiempo y que solo tiene sentido si hay una normativa, es decir, un acto de complicidad entre el emisor y el receptor. Acá lo que teníamos, como en toda lengua, pero gráficamente en este relato de Holmes, cuando vemos esos hombrecitos dibujados, es una relación entre significado y significante. Acá pensamos en Saussure. ¿Por qué? Él decía que el lenguaje une un concepto que es un significado con una imagen acústico-visual que es el significante. En este caso es el alfabeto o las palabras. En el relato, ¿no?, el dibujo de un monigote con los brazos levantados no significa hombre bailando, como cuando vemos una señal vial. Era un símbolo que representa una letra específica con su resonancia acústica. Por ejemplo, él lo que hace es, tiene que manejar una especie de... tiene que descifrar ese código en términos de convención. Él sabía que tiene que haber una convención previa, es decir, para que ese mensaje tenga coherencia en el receptor, tiene que haber un código establecido. Para que ese código funcione, tienen que, y como decíamos recién, emisor y receptor compartiendo la misma regla, Holmes lo que hace a partir de este pensamiento es empieza a ver qué letras son las más comunes en el alfabeto inglés, en la lengua inglesa, establece que es la E, se fija bien cuáles son los monigotes que más se repiten y dice, bueno, esta debe ser la E, y a partir de ahí empieza a trabajar con repeticiones, pronombres, etcétera, hasta poder descifrar el mensaje. Lo que sucede en el relato, ustedes lo pueden leer después, de lo que puede suceder, ¿no? Nos interesa solamente esta parte. Y hacer como una pequeña nota al pie, ya que hablamos de Saussure, de Jacobson, que él hablaba al menos de 6 elementos que se dan en el lenguaje: emisor, receptor, tiene que haber un referente, decía él, que es decir, el contexto. Esto es súper importante, porque la realidad objetiva sobre la que se está hablando es relevante, porque sin ese contexto adecuado, que es lo que decía Foucault también, no puede haber comunicación. Lo vamos a ver después en el segundo relato del que vamos a hablar brevemente, que es uno de Allan Poe. Jacobson también hablaba de la función poética del mensaje, que es la parte acústica. El canal, este es otro término que también nos va a importar y vamos a subrayar en esta charla, el canal, es decir, sirve para verificar si realmente hay comunicación, ¿no? Es cuando uno pregunta, ¿me estás escuchando bien? Es decir, el canal está bien. Y después simbólicamente todo lo que es un canal. Leímos al principio ese relato en el que una paloma era un canal, que utiliza también el aire como canal, y es por donde va a viajar ese mensaje. Y por último el código, que es una función metalingüística. Es lo que se activa cuando el lenguaje se usa para hablar del lenguaje mismo, que es lo que nos interesa en este relato de Sherlock Holmes. Explicar el significado de una palabra. Cuando uno no conoce una palabra, tiene que explicarla usando el mismo lenguaje, es decir, el mismo lenguaje que es convención entre el explicador y el que está recibiendo esa explicación de esa palabra. Lo que va a hacer Sherlock Holmes en este relato, y el relato, el contexto es un hombre muy rico inglés que está casado con una señora que le pidió que no le preguntara nada sobre su pasado, como que su vida juntos había comenzado el día del casamiento. Este señor acepta esas reglas porque estaba muy enamorado y tienen una buena relación hasta que empieza a recibir esta señora una serie de anónimos de América, donde, bueno, ahí se desata todo el conflicto en el relato. Holmes lo que hace es busca estadísticas, como había dicho, de la letra E, que era la letra que más se utiliza en lengua inglesa, y ahí empieza a sacar él su propia estructura para descifrar el código. Y acá viene el concepto de estructura
sintáctica. Todas las lenguas tienen restricciones combinatorias. Esto se le llama fonotáctica o fonotaxis también, que Holmes lo trata de descifrar sabiendo que el mensaje venía en inglés porque el receptor hablaba inglés. Puede ir descifrando de a poco la A, la I, de ahí saca los pronombres, identifica sufijos, etc. Ahora, en la fonotáctica, que es lo que mencionábamos recién, lo que importa es las reglas intrínsecas a cada lenguaje, es decir, qué unidades de repetición admite un lenguaje y cuáles no. Esto también es una convención. ¿Por qué? Hay estructuras silábicas que están permitidas en alguna lengua y en otras no. Por ejemplo, fonemas que pueden aparecer juntos en el inglés, como el ST, si yo digo street o start, y que en el inglés o en el alemán son comunes, quizás en el español no. No tenemos esos dos fonemas que aparezcan juntos, por ejemplo, en el comienzo de una palabra. Después hay otros elementos de restricción posicional, es decir, limitan dónde puede aparecer un sonido y dónde no. En el español tenemos el caso de la letra R fuerte y la R, que en otras lenguas no aparece, estructuras silábicas, el conocimiento inconsciente que pueda tener el hablante, ¿no? Para identificar si una palabra suena como algo propio de su idioma o no. Uno interpreta muchas veces antes que el significado semántico, identifica con el oído si se está hablando su propia lengua o no, incluso aunque no entendamos bien todas las palabras. Bien, hasta ahí el relato. Y lo que nos interesa son las funciones del lenguaje dentro de la trama. Cuando hablamos de una función conativa o apelativa, es una función centrada en el receptor, ¿no? El objetivo que es provocar una reacción. Cuando hablamos de una función apelativa es queremos que suceda tal cosa a partir de este mensaje. Los mensajes de los hombres bailarines, de esos hombrecitos danzantes, no buscan describir el paisaje. Quieren dar un mensaje puntual a un receptor puntual, que pueden ser órdenes, amenazas, esto para no spoilear el relato, ¿no? Y hay una función referencial, es decir, tienen un propósito de transmitir información de manera objetiva, clara y comprobable. Bien, pasamos ahora al siguiente relato, que es el escarabajo de oro de Edgar Allan Poe. Yo lo tengo en esta antología y es súper interesante porque plantea una mecánica similar, de alguna manera inspira y prefigura a Holmes, y todos los relatos de Conan Doyle están de alguna manera influenciados por este gran maestro que fue Poe, dentro de lo policial y lo mistérico, y trata sobre el investigador William Legrand, que encuentra un pergamino en el que se citaba la ubicación exacta de un tesoro pirata y tiene que descifrar ese mensaje. El mensaje es descifrado con una mecánica similar a la de Holmes, pero había un segundo problema, que era, por ejemplo, y voy a leer un fragmento, ¿no?, para ilustrar esto. Leen el mensaje que ya había cifrado y dice Legrand: el enigma me parece de tan mala calidad como antes. ¿Cómo es posible sacar un sentido cualquiera de toda esa jerga referente a la silla del diablo, la cabeza de muerto y el hostal o la hostería del obispo? ¿Qué quiere decir? Habían descifrado el mensaje, pero todavía había palabras que necesitaban de un contexto. Es decir, era una jerga que fuera de contexto, fuera de una cultura, de un tiempo determinado, no tienen sentido. Es decir, no basta con descifrar el criptograma o el signo lingüístico elemental, sino que además tiene que haber la semántica y el contexto cultural que nos digan el mensaje de manera idónea. Entonces, por ejemplo, en un momento del mensaje se lee el buen vaso y dice el texto: el buen vaso, lo sabía yo, no podía referirse más que a un catalejo.
pues los marineros de todo el mundo rara vez emplean la palabra vaso en otro sentido. Comprendí ahora enseguida que debía utilizarse un catalejo desde un punto de vista determinado que no admitía variación. Bien, el hecho de entender y descifrar que ese vaso, el buen vaso, está haciendo referencia a un catalejo, nos habla de un código interno, semántico, que muchas veces solo podemos entender en contexto los que compartimos una cultura, no solamente la tradición del lenguaje. ¿Por qué? Porque acá ya hay una jerga. El código lingüístico superficial puede revelar un segundo nivel de código, que es la metáfora. Ahí ya estamos calando más profundo, porque son elementos que enriquecen el lenguaje, enriquecen la realidad y enriquecen nuestra manera de conectarnos e interactuar con esa realidad. ¿Qué podemos sacar en limpio hasta ahora? Que el código no es un idioma nuevo, ¿no? Es una reconfiguración de las unidades mínimas, que son las letras, de una lengua que ya existe. Esto es, cuando se habla, por ejemplo, del lenguaje artístico o de que se crea un lenguaje nuevo, está bien, porque llega de una manera más abstracta, maneja otros recursos. Pero el código, cuando hablamos del código entendido en términos de elemento a descifrar, como los relatos de Poe o de Holmes, de Conan Doyle, funcionan como el código Morse, ¿no? Es igual. No está creando una lengua nueva el código Morse, pero sí está reemplazando elementos de esa lengua que tienen que ser descifrados por el receptor. Entonces se encripta, por eso se habla de criptograma, es decir, se reconfigura la lengua que ya existe. El caso del código Morse es interesante porque Morse, con ayuda de Weil, que era su compañero, idean no solamente un mecanismo nuevo para transmitir impulsos por cable, sino que tienen que crear un código que pueda viajar por esos canales y que no admitan errores de interpretación. Es interesante también recordar que la primera transmisión el primer ensayo que se hizo con el código Morse fue un 24 de mayo de 1844, es decir, fue un mensaje geminiano, y geminiano por partida doble, no solo porque inventó un canal nuevo de transmisión, sino que reconfiguró la lengua ya existente e inventó un código nuevo. El primer mensaje que se transmitió, que es un pasaje de la Biblia, era la pregunta: ¿qué ha forjado Dios? ¿No? ¿Qué ha creado Dios? Ese fue el primer mensaje que transmitió el telégrafo a través del código Morse. Esto es interesante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de códigos, muchas veces entendemos que necesitan estar sí o sí enmarcados en una época, en una coyuntura, en un contexto. No es lo mismo una palabra en una lengua que su significado en otra, y muchas veces que en otra época dentro de la misma cultura. Borges habló muchísimo de esto, pero podemos citar exclusivamente cuando él habla de la cábala y habla de la importancia de la palabra en el libro de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros interpretáramos, Borges jugaba a interpretar esto así, ¿no?, la Biblia como un código infinito, es decir, que se articula a través de 3 o 4, por lo menos 4 pilares místicos y lingüísticos. La cábala habla de esto. Uno es el postulado del texto absoluto, la Biblia como texto absoluto. ¿Por qué? Porque en todo libro, pensaba Borges, el lenguaje es imperfecto y es azaroso. Estamos de acuerdo con esto, ¿no? Si nosotros dijéramos el rey ha muerto, también podríamos decir falleció el monarca. Es decir, no se altera gravemente el sentido. Hay un azar en la sintaxis. De hecho, eso es lo que operamos todo el tiempo cuando escribimos poesía o un relato. Jugamos con la estética. El mismo mensaje dicho de otra forma. Fondo y forma. La forma puede variar incluso con el mismo contenido, y justamente lo que hace el artista es trabajar con esa forma. Es decir,
trabaja con el cómo cuando ya tiene el qué. Después vamos a ver por qué ese qué también puede ser interpretado como el cómo de algo superior o algo que nos excede, ¿no? Pero pensemos en esta idea de que la Cábala postula, por ejemplo, que la Torá, que es la Biblia hebrea, no da lugar al azar, no existe el azar ahí. Es decir, si es un texto dictado por una inteligencia infinita o por Dios, el lenguaje alcanza un estado de absolutismo tal que no da lugar al azar. Entonces, el orden de las palabras es sagrado, el número de letras de cada versículo, de cada palabra, es deliberado, tiene una función y un porqué. Incluso la forma física de esos caracteres, de esas letras, incluso los espacios en blanco entre esas letras, contienen información intrínseca, tienen una información cifrada. Modificar una sola letra puede destruir el universo dentro de ese código de lectura, ¿no? Porque la Biblia no es solo un relato sobre la creación, sino que es como un plano arquitectónico con el que el mundo fue construido. El segundo elemento es que el lenguaje es una sustancia y no es simplemente una herramienta. Para la lingüística moderna, las palabras son herramientas arbitrarias creadas por el hombre para nombrar cosas. Para la mística cabalística es al revés. Las cosas existen porque las palabras las crearon. Borges se había obsesionado en algún momento con esta idea de el universo hecho a través del lenguaje, el famoso hágase la luz o sea la luz. Bajo esta unidad de entendimiento, las letras de ese alfabeto hebreo son átomos de la realidad, construyen la realidad. El que posee el código de combinación correcto puede replicar un acto divino. Esto está también ilustrado en el relato El Golem, en el poema El Golem, en el que un rabino articula ciertas palabras de manera tal que da vida a un ser inerte hecho de barro con sus imperfecciones, ¿no? El código lingüístico genera materia. El tercer elemento interesante es que hay una hermenéutica, que existe una técnica de desciframiento. Los cabalistas inventan el método de lectura que para Borges eran mecanismos literarios de vanguardia, ¿no? Que eran mecanismos literarios sofisticados, decía él. Y tratan a la Biblia como un hipertexto que se puede malear mediante técnicas, por ejemplo, técnicas de las que hemos escuchado nombrar hoy en día. Una es la gematría, que asigna un valor numérico a cada letra. Es como el texto pasa a ser una ecuación matemática. La notaricón, que se llama, que transforma las letras de una palabra en iniciales de una frase completa o viceversa. Es decir, el texto se puede expandir o contraer, que fue lo que yo hice en la introducción, ¿no? en esa breve introducción en la que uso el código aeronáutico, el alfabeto aeronáutico. Ahí, con esas palabras, yo uso justamente este efecto de notaricón para que cada inicial de esa palabra forme una frase. Ahí yo estoy de alguna manera contrayendo el mensaje. Y después el temurá, que se le llama, que es el arte del cambio, la permutación. Intercambiar unas letras por otras siguiendo un alfabeto de sustitución simétrico. Esto es como en el criptograma de El escarabajo de oro, por ejemplo, o de La aventura de los hombres danzantes de Holmes. Se sustituye una letra, una palabra, por un criptograma que encripta el mensaje. Y por último, como elemento ilustrativo de esto que estamos charlando sobre el texto absoluto, la importancia de la articulación de la palabra en un texto sagrado, tenemos lo de la paradoja del nombre secreto. Esto decía que es el corazón de la cábala, ¿no? El tetragramaton, el nombre impronunciable y secreto de Dios, que son esas 4 letras que los místicos creían que concentraba toda la energía del cosmos. Es interesante también artísticamente esta idea de una palabra que contenga o condense un poder que creemos que lo tiene, claro que sí, con mayor o menor efecto en la actualidad,
pero esa sola palabra, la articulación de esa sola palabra puede destruir o crear. Borges de alguna manera también lo ilustra con el Aleph, esa primera letra en la que él imagina un ápice en el que convergen todos los tiempos y todos los espacios del mundo. ¿Cuál es la conclusión borgiana de esto? ¿No? Esa especie de libro de arena. Cuando él superpone la teoría de la cábala con su propia teoría literaria, llega a una conclusión que es interesante, ¿no? Si él decía, si la Biblia es un código infinito que contiene el universo, entonces el universo mismo es un texto que nos lee a nosotros. Hay una correspondencia. Si el mundo exterior es una red de signos que tenemos que descifrar todo el tiempo, la literatura entonces es un intento del hombre por imitar ese gran criptograma divino. Es como un remedo o una imitación, un simulacro de ese poder divino. Por eso no está mal cuando Bioy hablaba de la literatura como esa magia modesta. Es una magia a la altura del hombre, a medida del hombre. Para relacionarlo con el relato de Sherlock Holmes y los hombrecitos danzando que significaban o querían dar a entender un mensaje que solo conocía emisor y receptor, es decir, era un código secreto, a veces leemos un pasaje y puede que veamos monigotes bailando, ¿no? Es decir, puede ser que ese conocimiento de la clave secreta nos esté vedado, que no lo conozcamos. Entonces muchas veces podemos leer sin entender, escuchar sin interpretar o sin aprender. Había dentro de uno de los libros más antiguos de la literatura inglesa un códex donde ahí figuraba toda la poesía épica y la poesía de cosmogónica también, una serie de acertijos. Hay uno de los acertijos en los que habla de un gusano que se come el canto de un hombre y su argumentación, y aún así ese gusano seguía siendo un gusano, no había progresado o mejorado. La respuesta al acertijo era que el gusano se comía los libros, pero el hecho de haber comido toda esa información en papel no lo hacía sabio. Esto es más o menos lo mismo. Pero yo creo que hay una buena noticia dentro de todo esto, que es que el ser humano sí dio con una clave más a su medida, como decíamos antes, ¿no? Que es la medida del mundo que lo rodea, con toda su colección de maravillas o de cosas inexplicables, que es el lenguaje del arte. Y acá quiero retomar mi relato de las palomas, porque la clave fantástica de ese relato es que Charles Whiteley tenía el don de manifestar palomas a través del sueño. Esas palomas con las que él soñaba aparecían en el mundo real. Y este relato, puesto dentro de este laberinto, habilita una interpretación superior. Podemos jugar a interpretar que esas palomas son un mensaje de la fuente o del cosmos que solamente puede ser materializada y descifrada por ciertos individuos, cierta calidad de individuos que son los artistas. Entonces, esa fuente o ese cosmos envía un mensaje a sujetos que están bien sintonizados y afinados para recibir ese don. Esas palomas materializadas son el arte. Y esa paloma, ya con un mensaje en una lengua específica, en un contexto específico, con una normativa específica, divulga ese mensaje para que otros puedan entenderlos. Entonces, lo que está sucediendo es, viene esa paloma de ese más allá, el artista la toma, pone un mensaje que todos podamos entender y la suelta al mundo. Muerto el artista, es decir, muerto Whiteley o Bianco, como se hizo llamar una vez que llegó a mi ciudad en mi relato, las palomas dejaron de aparecer. Cuando el personaje que narra la historia va a visitar ese lugar en Curamalal, ya muerto Bianco,
dice que no vio ni una sola paloma. Para cerrar, y a modo de epílogo, yo creo que en esta teoría con la que estamos jugando en esta charla, que el arte es una inspiración que llega de otro lado, ¿no? Es la paloma esa que aparece en nuestra habitación cuando despertamos y que es un mensaje en sí mismo, es decir, un mensaje para mí, solo para mí y a mi medida, un mensaje para el artista. La tarea de ese artista es poner en esa revelación en palabras, en sonidos, en colores, es decir, utilizar un lenguaje convencional, la literatura, la música, la pintura, la escultura, en un lenguaje convencional pero estéticamente elevado para difundirlo, para compartirlo con todos. Quiero decir con esto que es el artista el que debe poner el mensaje en el anillo de esa paloma, soltarlo al mundo, para que otros lean ese mensaje y entiendan que la inspiración original, ¿no?, utilizó al artista como canal, pero el verdadero emisor está en otro lado. Cuando se recibe la visita de la musa o esa anagnórisis, quizás está recibiendo la visita de algo que nos excede y que no esté en este plano físico. En el relato está metafóricamente simbolizado con las tulpas, ¿no?, esos seres que pueden ser manifestados a través del pensamiento o del sueño materializado. El personaje soñaba con una paloma y esa paloma aparecía en la habitación y nadie sabía por qué, ni siquiera él. Eso es también lo interesante. Bien, dicho todo esto, vaya pues esta milonga, como decía Borges, para todos aquellos comunicadores, y acá podemos enlazar con esta crítica que habíamos hecho a la cultura del streaming y del mensaje vacío, a todos esos comunicadores del mundo tecnológico, virtual y mediático, a esos divulgadores, entre comillas, de quién sabe qué, que tienen en sus colmenas miles de abejas que no saben cómo hacer miel, porque se olvidaron para qué eran las flores, de esos tipos que tienen los palomares llenos de palomas desorientadas, con los anillos de las patas vacíos de mensaje. También para todos los que tienen el telégrafo pero no conocen el código Morse, también es muy común en nuestra época. Entonces, encriptemos más este mensaje que estoy dando acá. Vamos a encriptarlo todavía más. Digamos que el arte es esa bajada de línea que el universo hace cada tanto a través de instrumentos afinados y dispuestos, como decía antes, ¿no?, los artistas. ¿Por qué? Muertos los artistas, quizás ya no haya más palomas oníricas ni mensajes. ¿Qué palomas mueren cuando mueren los artistas? O mejor aún, ¿qué palomas oníricas mueren cuando lo que muere es la creatividad, es decir, ese canal barra aire necesario para que esas palomas ejerzan su poder y su magia? Ya hemos dicho otras veces en episodios anteriores de el gran daño que se está haciendo incluso con artefactos de pensamiento artificial o de inteligencia artificial que vienen a anular esta capacidad de creatividad y que de alguna manera vienen a coartar ese poder de recibir esas palomas. Cuando la capacidad de decir cosas densas, hermosas o interesantes se ve imposibilitada por ese trabajo lento pero incesante de una tecnocracia que amenaza con corromper los engranajes del pensamiento y de reducirlo todo a un gran desarmadero de la nada, bueno, ahí nos vamos a dar cuenta que quizás el artista ha muerto. Desde este laberinto lo que proponemos es salir ya mismo a soñar, ¿no?, a crear el ámbito necesario para que esas palomas aparezcan de la nada, aunque más no sea para traer una sola y terrible palabra que nos sirva para escribir una canción, pintar un cuadro, darle forma a un cuenco en un torno, no lo sé. Y para cerrar, yo creo que en lo inconsciente hay un canal vacío, ¿no?, para que el mundo hable, un canal abierto todo el tiempo, para que el mundo, el cosmos, nos hable su lenguaje misterioso de símbolos, de analogías. Pessoa, el poeta,
había subrayado la importancia de esa inconsciencia y decía que el propio corazón, si pudiera pensar, se pararía. Entonces, con todo esto, cuando nosotros somos antenas capaces de transformar el ruido en algo que se queda ahí para hacerlo visible y divulgarlo a través del ejercicio consciente de la técnica, ¿no? Ahí sí ya entra en campo lo consciente. Uno recibe esa inspiración y luego a través del estudio de la técnica y de las habilidades, es decir, cuando conoce el código lo puede utilizar a su gusto y placer porque ya tiene el telégrafo también, tiene ambas cosas, está habilitado para poner en juego esta dinámica del arte, ¿no? Las herramientas que tenemos a mano, la poesía, la música, el color, la luz. El artista trabaja con eso, tiene que haber ambas cosas, inspiración y la técnica. Y otras veces, esa inspiración, o esa paloma, lenguaje metafórico como estamos hablando, a veces puede ser un mate que se convida en silencio en la penumbra de un galpón cuando empieza a clarear, ¿no? Aparecen las primeras luces en el campo y la jornada está por comenzar y hay que salir a descifrar ese otro enigma como artistas, ¿no? Tenemos que salir a descifrar ese otro enigma que se responde con la pregunta geminiana de ese primer mensaje de Morse. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Qué cosa ha forjado Dios? ¿Qué cosa ha creado Dios? Bien, espero que no se hayan perdido mucho, que hayan disfrutado de que todos estos huecos que fuimos dejando o que fuimos tocando muy por la superficie les sirvan para investigar o para leer por sus propios medios. Voy a estar dejando algunos links también abajo y nos vemos. Bueno, acuérdense de compartir si les gusta este contenido y nos vemos en el próximo episodio de Laberinto de Géminis. Muchas gracias.